Cadena 3 presenta Un Mundo de Historias con Carolina Amoroso. Caro, ¿cómo estás? Buen día. Por supuesto que nuestro tema tiene que ver con Nahuel Gallo, el gendarme argentino retenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Ayer habló el presidente, pidió la urgente liberación del oficial y desde el gobierno venezolano aducen o hablan de un plan terrorista por parte de Nahuel Gallo y esto se desprende de la forma en la que él ingresa al país. Como estuviste hace tan poco, Caro, te aprovechamos tu trabajo, tu dedicación además para escuchar como activista al pueblo venezolano y te preguntamos cómo es hoy para una persona que quiere llegar a Venezuela, cómo ir, cómo se puede hacer y si estuvo mal lo que hizo Nahuel Gallo en base a lo que vos conocés y a lo que vos viviste en Venezuela. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero marcar algo que un poco me parece que va a terminar organizando al menos esta salida, Agus. Nahuel Gallo entró por una vía que es regular. ¿Por qué marco esto? Porque si bien entra por tierra en una frontera muy porosa y muy caliente, donde hay muchas trochas, como le llaman ellos, o pasos clandestinos, caminos verdes, él cruza un puente regular, que es el puente Francisco de Paula Santander. Estuve varios días trabajando allí en 2019 con el frustrado paso de la ayuda humanitaria. Él cruza una vía que es regular, presenta la documentación que el gobierno venezolano requiere. ¿Vos sabés, Agus, que por ejemplo para ingresar a Venezuela hoy un ciudadano extranjero necesita una carta de invitación? Nahuel Gallo tenía una carta de invitación porque estaba entrando a Venezuela por motivos personales, familiares. Su esposa había viajado meses atrás con su hijo para visitar a su madre, que tenía un padecimiento de salud. Por cierto, su madre, Yaritza García, es hoy la abogada también de Nahuel Gallo, y Nahuel había viajado a Venezuela para que pudieran pasar las Navidades con, obviamente, su núcleo familiar, su esposa y su hijo. Bueno, ¿con qué se encuentra? Con que es detenido del otro lado del puente Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta con Ureña, una pequeña localidad, es detenido. En principio sabemos por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, lo sabemos a partir de las últimas imágenes que vemos, y luego es sometido a un segundo interrogatorio porque además le confiscan su teléfono, algo, Agus, que es totalmente irregular. O sea, en ningún país te confiscan y te revisan tu teléfono, o sea, en ningún país donde hay Estado de Derecho y respeto a los derechos de las personas. Bueno, le revisan su teléfono, encuentran un mensaje en el que se hacía alusión a la realidad política venezolana y lo traslada a la DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una fuerza muy temida. O sea, vos ves pasar un vehículo de DGCIM y te puedo asegurar que se te hiela la sangre, o sea, es realmente impresionante y te lo puedo decir muy en primera persona esto. Es como una suerte de policía política junto con el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se lo llevan. Y está en una situación de desaparición forzada, porque cuando no se notifica del paradero de alguien, aún bajo una condición de detención, o más aún bajo una condición de detención, está en una situación de desaparición forzada. Y los argentinos sabemos lo que eso significa. Lo cierto es que hoy la familia no tiene una precisión total sobre dónde está él. Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, o sea, quien tiene a cargo todas las fuerzas de seguridad, dijo, bueno, pero fíjense ustedes, ¿por qué entró? ¿Cómo hacía para viajar con el mundo con sueldos de $500? Bueno, poniendo en duda la función que iba a cumplir Nahuel Gallo en territorio venezolano, ¿no? Es muy probable que nos encontremos en unos días con una imputación ya más, entre comillas, formal por parte de la justicia, que es el brazo carcelero del régimen, que tenga que ver o con presunto espionaje o incluso en muchos casos hay personas que reciben cargos de terrorismo, pero... Ay, no, se ha cortado, lamentablemente hay un ruido muy fuerte en la línea. Tratamos de mejorarla 2 minutos porque es muy interesante lo que nos contaba Caro respecto a cómo ingresar. Estaba esperando que cerrara la idea para además consultarle si a todo el mundo le revisan el teléfono. Si no podemos ingresar entonces, si no tenemos a nadie en Venezuela que nos redacte la carta. Caro, a ver, retomamos contacto porque es muy interesante lo que nos planteabas.
Bueno, te decía que todo esto forma parte de Sí. un armado, una construcción de causas que ya es de manual. O sea, yo hasta casi me podría adelantar a lo que probablemente vaya a pasar en estos días con la situación de Nahuel Gallo. Lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? Y quiero aprovechar este espacio para decirlo. No viajen a Venezuela. Bajo ninguna circunstancia alguien, especialmente un ciudadano extranjero y muy especialmente un ciudadano argentino, y lo digo con la experiencia de haber entrado y salido de Venezuela con pasaporte argentino, ningún ciudadano extranjero debiera estar viajando a Venezuela porque los extranjeros son utilizados como fichas de canje y de extorsión por un régimen que está cada vez más aislado y que está recrudeciendo la ola represiva y se quiere hacer de fichas para negociar su situación ante la comunidad internacional, y estas fichas son presos políticos. Son extranjeros a los cuales van a someter a detenciones ilegales, a secuestros. Se cree que Nahuel Gallo está en el helicoide. Yo tiempo atrás hice un informe sobre el helicoide, hablé con muchos sobrevivientes del helicoide. Algunas cosas podría reproducir y otras no sobre lo que allí sucede. Es la ESMA venezolana, para decirlo así también, claro. Entonces, no estamos hablando de una situación menor, de un cruce político, digamos, de dardos que se tira un país o un presidente a otro para la tribuna. No. Estamos hablando de una dictadura que está dispuesta a desatar una ola criminal. Con respecto a lo que vos me preguntabas al principio, no. Él entró por una vía regular, de hecho, él hasta tenía la documentación. Ahora, ¿qué te tengo que decir yo también? ¿Qué? Que esa es una frontera donde hay inteligencia infiltrada en absolutamente todos lados. Que hay mucho para repasar sobre cómo fue ese trayecto, quién sabía, por ejemplo, sobre la situación o qué hacía profesionalmente Nahuel Gallo, quién sabía hacia dónde iba y si pudo haber habido algún tipo de figura de entregador o allí le llaman sapos, ¿no? Que son buchones, que básicamente entregan a las fuerzas de seguridad a gente porque hay una cultura de la delación además allí, de los delatores. Eso todo es una cuestión para analizar aparte. Repito, hoy la exhortación es nadie viaje a Venezuela, nadie. Esa frontera en particular es especialmente peligrosa porque además hay de todo, hay grupos narco trabajando en el lugar, hay inteligencia venezolana infiltrada del lado colombiano, esto se sabe. Yo que me he quedado allí trabajando varios días, además de haber estado recientemente en Venezuela, en 2019 estuve varios días en la frontera colombo-venezolana, yo tenía advertencias de hasta no hablar con nadie en el hotel en el que estaba, porque no se sabe muy bien quién es quién, y menos en un escenario como el actual. Lamentablemente, yo ojalá no sea así, pero podemos esperar que esta tensión y estas exhortaciones y la presión y las gestiones que va a tener que hacer el gobierno para lograr la liberación de Nahuel Gallo, podemos esperar que se extiendan un tiempo. No veo, al menos no ahora, que vaya a ser inminente. Ojalá sí, Agus, pero realmente es dramática la situación, ¿eh? Lo seguimos con vos. Gracias, Caro, por ayudarnos a entender todo el trayecto, cuál es la situación hoy para ingresar, cuáles son los requisitos. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo enorme, Agus. Cadena 3 presentó Un Mundo de Historias con Carolina Amoroso.